Germán, ayer se puso a la venta tu último libro, España, juguete del oportunismo, que además escribiste aquí en Astorga durante el verano pasado. Me gustaría que nos hablaras hoy de ese proyecto. Muy bien. Bueno, en principio decir una cosa, que el libro es sobre España, pero que lo mismo podría ser sobre realmente cualquier otro país del mundo, porque el fenómeno del que yo trato está ocurriendo en todos los países europeos, americanos, en fin, en el resto del mundo. Bueno, es una gran alegría. El libro lo escribí a raíz de las elecciones del 23 de julio de 2023 que se celebraron en España. En la campaña anterior me sorprendió de manera muy negativa lo mal que el mal clima que se creó en España, el clima de lo que yo llamo frentismo o de polarización, es decir, los partidos políticos, no se dirigían a los ciudadanos ni trataban temas de la realidad social, Sí. sino que se lanzaban realmente dardos burdos y a veces brutales unos con otros, cosa que sigue ocurriendo hoy en día. Entonces, ¿es eso muy diferente de la política, por ejemplo, cuando hay elecciones en Holanda, donde pasamos mucho tiempo del año? muy distinto. Explícalo. Bueno, pues la diferencia está en que no hay ataques personales. La polarización en Holanda es mínima, en España o en Estados Unidos es máxima. Entonces, esto supone que el ciudadano, en vez de enfrentarse a la realidad, a los problemas reales que le atañen, pues entonces está siendo sometido a un chantaje emocional. Es decir, la base de la política desaparece, porque la polarización hace que no sepas cuáles son los valores de los políticos. Y lo más importante en política es saber cuáles son los valores de los políticos, de los partidos políticos, para luego poder enfrentarse a la realidad, a la realidad social y ofrecer soluciones. Pero en vez de eso lo que hacen es atacarse unos a otros. Claro, es sobre personas en vez de sobre ideas. Claro. Luego, otro elemento muy importante de mi libro, como sabes, es la prensa. A mí me ha decepcionado profundamente, ¿no?, periódicos como El País o The Guardian. The Guardian cubrió las elecciones y sigue la política española de una manera absolutamente miserable. Creo que si los editores anteriores del Guardian vieran lo que están haciendo ahora, no se lo podrían creer. Es decir, el otro día, cuando en España se pasa la ley de la amnistía, el Guardian tiene como noticia sobre España la vida nocturna en nuestro país. Es decir, es siempre esto de cambiar la realidad. Se dedican a dar fake news o a ideologizar la realidad. Y hay unos casos que menciono en el libro del Guardian que deben poner a uno los pelos de punta. Lo mismo hace El País, ¿no?, que ahora depende del gobierno y entonces lo que se dedica es al frentismo, a enfrentar a los españoles unos con otros. ¿No hay periodismo independiente en este país? Hay, a veces en la radio suele ser lo mejor, sea
la radio de derechas o la radio de izquierdas, por poner una nomenclatura, suele ser bastante mejor. Y a veces en los periódicos, sea El País, El Mundo, El Español, por ejemplo, a mí me parece uno de los mejores, el diario digital español, suelen ofrecer artículos con contexto. Lo que pasa que, bueno, en El País echaron a Sabater, se ha ido Félix de Azúa, etc., con lo cual se reduce la capacidad de ofrecer una realidad no ideologizada. Ese es el segundo. Y otro aspecto muy importante de mi libro es lo que podríamos llamar mi perspectiva humanística, que no solamente la presento a través de, por ejemplo, novelas y libros de Delibes y de Los Santos Inocentes y de la película de Mario Camus, sino a través de una pequeña biografía mía, donde explico cómo yo he llegado a ser un humanista. Y el humanismo, yo llegué naturalmente a través de mis estudios y sobre todo de Galdós, que ha sido mi referente intelectual, porque, como dije ya en su momento, Galdós lo que hace en sus novelas es presentar la verdad humana. Entonces, yo, digamos que quiero que pongamos esa verdad humana que aparece en la gran cultura española, en las culturas hispánicas, incluso en la cultura universal, donde la literatura se ha dedicado a presentar al hombre. Y doy, por ejemplo, una lista de libros que me parecen esenciales para entender el humanismo. Es decir, es lo que decía yo también en un momento, ¿no? Uno puede ser un humanista y lo que hace uno es ver cómo funciona el hombre. Porque el hombre puede ser bueno, malo, como quieras, pero en el fondo es humano. Y humano es ser bueno y malo, no ser de izquierdas o de derechas. Esa polarización no existe en el humanismo. Entonces, yo creo que el libro es, diría yo, casi de obligada lectura para todos aquellos que quieran de verdad mejorar el ambiente, el debate político, del debate político y de la vida social. Sí. Y otra cosa muy importante, me preguntaban ayer mismo unos amigos, ¿y por qué lo escribiste? Porque no me quiero poner de lado en un momento tan importante como el que estamos viviendo en España, en Europa, en el mundo, cuando parece que nos tambaleamos entre la democracia y el autoritarismo, que es posible que caigamos en una época autoritarista. Y yo quiero que sigamos defendiendo lo mismo que Galdós y entendiendo a nuestro prójimo, no enfrentándonos a él, que eso no lleva a nada. Muy bien, muchas gracias, Germán.